Miren, todavía se mantienen afuera diputados del Palacio Federal Legislativo. Se mantienen afuera golpeando todavía diputados al Congreso, al Palacio Federal. Alfonso Marquina, Ángel Medina, Romel Guzamana, Karim Vera, de los que alcancé a ver, en medio de la agresión física nuevamente de la Guardia Nacional. Ellos tratan de agredir al pueblo de Venezuela, no Juan Guaidó. A los profesores a los cuales estamos defendiendo hoy, y los cuales hemos defendido una y otra vez, a las mujeres que tienen por qué y cómo vivir mejor. Que estamos viendo el futuro de Venezuela. Nuevamente la dictadura bloquea, obstruye, ya están saliendo agrede. adentro sesionando. Como ustedes vieron, no hubo sesión, de nuevo. Eso no existe. Eso no existe. Aquí está la junta directiva, aquí está la junta directiva, está la convocatoria. Vieron a una persona corriendo a esconderse. No le puede dar la cara a nadie, ni al pueblo ni a nadie. Aquí está la junta directiva, aquí está la junta directiva. Si nos quieren agredir violentamente, entendemos los viejos, como lo asumió el diputado William Barrientos, al demostrar que no tenían ningún tipo de quórum. Es una básica, es una máxima. Desde el Consejo Comunal hasta los centros de estudiantes, hasta cualquier consejo municipal, debe tener mayoría para tomar decisiones, para tomar votos. Y aquí está la mayoría del Parlamento, instalada, constituida, versus alguien que corre cobardemente, que no le da la cara al pueblo. Nosotros vamos a sesionar hoy. Si ellos quieren físicamente impedir la entrada de diputados, lo pueden hacer. Tienen la violencia, solamente la violencia. No tenemos una razón. Nosotros tenemos una causa común con los venezolanos, que es la libertad y es la democracia, es la defensa de nuestra gente. Ellos quieren decir quién entra y quién no. No es la Guardia Nacional, no es un teniente coronel, no es un general. Es usted que votó por mí, es usted que votó por sus diputados, es usted que cree en la